Aquí está la grabación. Buenos días a todos, a todas. Vamos a continuar con nuestra sesión. Recordemos que fueron 3 sesiones y pues bueno, esta es nuestra última clase en la que pues bueno, seguimos explorando grupos vulnerables. Vamos a poner vista panorámica. Me parece que hay algo en alto. Algo que había quedado a deber y era la pregunta respecto de pues bueno, cuál era el procedimiento para la expedición de credencial para personas en situación de calle. Les voy a dejar aquí la liga para que pues ustedes puedan consultar este procedimiento, ¿ok? Bueno, también les había quedado de ver una bibliografía respecto de exclusión y democracia. Es esa misma bibliografía, yo se las envío cuando pues ustedes me soliciten la presentación. Aquellos que estén interesados, alguien me la solicitó, no recuerdo quién fue, pero aquellos que, pues bueno, la quieran, me la pueden pedir por correo electrónico y yo se las envío. Y así ya, por así que estoy cumpliendo con lo que me han solicitado. Vamos a seguir, vamos a ver a los grupos que nos faltan, tenemos 2 horas, así que bueno, vamos a hacerlo un poquito dinámico para que podamos abarcar a todos los grupos. La intención de esta sesión en particular es que ustedes, pues bueno, no se van a llevar, pues ahora sí que no analizaremos a toda la profundidad que tal vez sería deseable, pero recordemos que, pues bueno, 3 sesiones no podemos agotar y que incluso, pues bueno, muchos de estos grupos se utilizan pues a mayor profundidad, hay un mayor nivel de análisis, ¿no? De acercamiento en otros diplomados. Entonces, la intención es aquí, pues bueno, que ustedes se lleven un panorama sobre pues la forma en la que se han tutelado los derechos políticos electorales como derechos humanos de estos grupos. Bueno, siendo así, pues bueno, vamos a iniciar con personas migrantes. Como ustedes saben, la migración es un fenómeno que pues ha acaparado el interés no solo de las ciencias sociales, sino también de la política, de los políticos, de las políticas públicas y de la coordinación incluso internacional, debido a que pues el mundo, como mencionaba Michael Balzer, pues enfrenta procesos de integración o de relación o de intercomunicación o de interacción entre pues las sociedades, ¿no? Que escapan mucho más allá que van mucho más allá de las fronteras y escapa a las fronteras que con el tiempo pues se fueron formando. En este sentido, pues la migración o los flujos migratorios, pues eh, pues han sido, ¿no? Foco de interés no solo en la actualidad, sino desde pues épocas históricas, aunque aquí habrá que estar atentos la relevancia o la importancia que han dado a los países a su migración es distinta, no todos los países tienen el mismo nivel de flujos que salen o que se les denomina diásporas, o por el contrario, el flujo migratorio que reciben. Y esto tiene que ver, pues, en su mayor parte con circunstancias socioeconómicas, ¿verdad? Los países que tienen diásporas mayores son aquellos que tienen tal vez menos oportunidades y aquellos que las reciben son los que tienen un, pues, mayor nivel de ingresos, ¿no? De ahí que exista el interés por, pues, alcanzar estos territorios e integrarse en cuestiones económicas y en específico laborales, ¿no? Bueno, el caso mexicano, pues es uno de ellos, ¿no? Donde tenemos diferentes diásporas, que en suma la más, más amplia, la más robusta, es aquella que pues migra hacia los Estados Unidos, pero también existen otras diásporas, ¿no? Que han, pues por cuestiones laborales, eh, académicas, han migrado a otros países, ¿no? Sin embargo, pues bueno, sabemos que la más importante es esta de Estados Unidos. En ese sentido, pues bueno, eh, pues
como apuntaba, pues realmente las causas por las cuales la migración sucede, pues tiene que ver con múltiples factores, ¿no? Aquí les enuncio algunos de ellos, como pueden ser falta de alternativas para los logros ocupacionales, incertidumbre política, económica y social. Sabemos que cuando existen conflictos bélicos, pues tenemos ahí flujos migratorios, ¿no? El caso, por ejemplo, de las repúblicas, eh, perdón, el caso de Ucrania es uno de los más recientes, ¿no? Por una cuestión política, ¿no? Y pues en particular, pues de un conflicto armado, pues se dan este tipo de movilizaciones, la inseguridad general, en términos, ahí vemos a muchas comunidades centroamericanas huyendo de la violencia, ¿verdad? Y de pues la ruptura del tejido social, las necesidades básicas insatisfechas, el trabajo, la salud, la educación, expectativas de vida, lo que mencionaba, ¿no? Personas que emigran a otros países para buscar un mayor nivel de profesionalización o académico. Asimismo, pues porque pues puede existir, ¿no? Ofertas laborales o relaciones culturales que acercan a las personas, la realización personal, la cadena migratoria familiar, hay quien migra por cuestiones familiares, en fin, son una serie de circunstancias. Pero bueno, algo a lo que quiero llegar es que pues en muchos de los casos pues existen derechos en juego de estos grupos migratorios. Existen derechos como pueden ser la nacionalidad, el libre tránsito, la seguridad jurídica y el debido proceso, la no discriminación, la propia dignidad humana, el derecho a no ser criminalizado y el interés superior del menor. Hay un caso que yo les había mencionado que me parece muy interesante, que tiene que ver con los apátridas. Y me parece muy interesante porque, bueno, aquí les voy a poner ese caso que me parece que pueden conocer, y es de dos niñas que nacen en República Dominicana y a las cuales, pues bueno, no se les reconoce la nacionalidad de dicho país porque pues entraron o migraron a ese país en calidad de indocumentadas. Ellas son haitianas, ¿no? En el caso, y pues bueno, ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre esta situación de apátrida de las niñas. Es un caso muy interesante, ya les dejé ahí la liga para que ustedes lo puedan observar, porque pues bueno, imagínense, ¿no? Estas niñas pues finalmente estaban buscando pues una mejor calidad de vida y lo que encontraron, pues bueno, lo que encontraron de facto, pues fue la falta del derecho a la nacionalidad, el problema respecto del libre tránsito, no pueden transitar con normalidad. Incluso, pues bueno, uno de los pretextos o de los argumentos que da República Dominicana tiene que ver con el costo de los derechos, ¿no? Cosa no menor. Pero bueno, ahí les dejo el caso. En el contexto mexicano, lo que nosotros vamos a encontrar es que se reconoce a toda persona que se encuentra en territorio mexicano, pues los derechos humanos que le corresponden, es decir, el Estado mexicano les reconoce los derechos humanos correspondientes. ¿Por qué se dice que se le reconoce? Porque dichos derechos no son otorgados por un Estado, y de ahí que exista una diferencia en aquello que los autores han denominado derechos humanos, derechos fundamentales y derechos positivizados, ¿no? Este, entonces, en este caso, México reconoce los derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos internacionales, y de ahí que, pues en teoría, pues tengamos que el tema migratorio va más en el enfoque de derechos humanos y no tanto de seguridad nacional. ¿Qué países tendrán este enfoque de seguridad nacional? Pues sin duda alguna lo vemos con los Estados Unidos, ¿no? Para los cuales la migración tiene este grado, ¿no? Ya no es de derechos humanos, sino de seguridad nacional. Es un problema muy fuerte en el cual, pues incluso vemos ahí al expresidente, que también ya ha anunciado su candidatura, Donald Trump, planteando este tema. Pero bueno, ese no es nuestro contexto. Nosotros lo que tenemos es, pues, que debe de prevalecer esta perspectiva de derechos humanos. Ahora, de los casos pues bueno, nosotros vamos a encontrar, pues que en México ha reconocido la tutela a personas, bueno, ha reconocido, por ejemplo, que los mexicanos pueden adquirir una doble nacionalidad, esto en el sentido de
pues que estos tengan mayores oportunidades y puedan pues tener un ejercicio más amplio de derechos que puedan adquirir en algún lugar donde se encuentren radicando. Así pues, bueno, ha visto pues favorecedor el hecho de que existen mexicanos con doble nacionalidad. A su vez también, pues bueno, ha tenido pues históricamente una tradición de ser un país receptor de grupos vulnerables. Ya recordábamos con los niños que llegaron, los niños de Morelia, ¿no? Los niños que llegaron después de este conflicto armado que se tuvo en España, la guerra civil, y pues ahí que el presidente Cárdenas haya recibido a un grupo de niños, pero también en otros momentos, pues México ha sido receptor. Actualmente, pues tenemos una situación coyuntural particular respecto de, pues, estas caravanas migrantes, pero pues bueno, ese no será plenamente el tema. Aquí lo que vamos a tocar o lo que nos vamos a enfocar son derechos de la población migrante en términos de derechos político-electorales. Los casos más importantes que me parece deben de tomar en cuenta son los siguientes. Y van en los siguientes escenarios, estos que pongo en bullets. El caso de los mexicanos migrantes, aquellos que nacieron en México y se fueron a vivir a otro país, aquellos casos de doble nacionalidad, los casos de mexicanos por naturalización, casos en los cuales se han resuelto temas respecto de la legislación y derechos de los migrantes y finalmente acciones afirmativas. Me parece que esos son los 5 casos que, pues bueno, debe de ponérseles atención y en los cuales se podría clasificar los asuntos resueltos por la sala superior. Respecto del caso de los migrantes, el caso más, incluso es el precedente más antiguo, sería el de Andrés Bermúdez, el rey del tomate. ¿Alguien escuchó hablar de esta persona? ¿No? Bueno, esta persona pues es un mexicano que emigró a Los Ángeles y en Los Ángeles pues bueno, se asentó y con el tiempo pues bueno, esta persona se fue pues a una muy corta edad, esta persona se fue a vivir, cultura del esfuerzo, logró asentarse, incluso pues poner en marcha un negocio, se casó en los Estados Unidos, tuvo su residencia y cobró notoriedad porque después, bueno, su negocio del tomate le llevó a tener pues un nivel adquisitivo pues suficiente, ¿no? Y con el tiempo, pues bueno, como esta persona seguía visitando su estado, era Zacatecas, entonces él seguía visitando, pues cobró interés, ¿no? Notoriedad para los partidos políticos y pues bueno, eh, se le pues se le acercan los partidos políticos y uno de ellos pues fue Acción Nacional, me parece, el cual le ofreció una candidatura. Bueno, esta candidatura, pues esta persona demostró en apariencia que tenía la residencia mexicana, que pues bueno, cumplía con los requisitos que eran necesarios para que pudiera ser candidato. Sin embargo, después del proceso electoral y después de que, pues, bueno, se estuvieran resolviendo las impugnaciones respecto a su candidatura, en ese entonces el Instituto Nacional Electoral consideró que esta persona no cumplía con el requisito de residencia y que incluso, pues bueno, existía documentación que daba cuenta de que seguía residiendo en los Estados Unidos y por lo tanto, pues no pudo, eh, pese a que había ganado la elección, no pudo tomar el cargo, ¿no? Entonces, este es uno de los casos más antiguos y cobra notoriedad porque hizo ver una situación que, pues, esta persona, aunque radicara en los Estados Unidos, seguía teniendo un vínculo con su comunidad, con su familia que todavía tenía del lado mexicano y sobre todo el interés que tenía de participar en los asuntos. En su momento se cuestionó mucho si los mexicanos que vivían en los Estados Unidos o que habían decidido ir a los Estados Unidos podían decidir o podían participar en el debate público y más a un agrado del legislador, ¿no? En los asuntos pues del país en el cual ya no radicaban o ya no residían. La reiteración de asuntos, porque vendrán otros asuntos similares,
llevó a considerar la necesidad de implementar algo que se le denominó el diputado migrante. Personas que pese a que han abandonado el territorio mexicano por cuestiones, veíamos, ¿no? Múltiples razones personales, pero que siguen pues teniendo interés en la participación, llevó a la implementación de estas medidas. Zacatecas, Michoacán, Guerrero, pues fueron estados pioneros en la implementación de estas diputaciones migrantes por considerar que era necesario que estos ciudadanos y ciudadanas que se encontraban en el extranjero y querían participar, pues tuvieran una cuota para que, pues bueno, pudiera ser escuchado su voz, sobre todo pues en esta calidad, ¿no? Que ellos tenían, y sobre todo por el interés que mostraban en la participación. Posteriormente llegaría también la Ciudad de México a implementar el diputado migrante, pero como veremos, pues en algún momento se consideró que era una figura que pues no, que era onerosa, que provocaba un gasto y que por lo tanto debía pues eliminarse. Sin embargo, pues bueno, la sala superior intervino y tuvo un desenlace ahí diferente. Ahorita lo vamos a ver. Pero como sea, bueno, desde decía, este caso fue muy irrelevante porque cuando hablamos de diputación migrante vamos a hablar de este primer caso que fue el que abriría la ventana o el debate respecto de estas diásporas y pues ahora sí que también si México en algún momento no había podido garantizarle ciertos derechos, pues ¿por qué no se le podrían garantizar a futuro? Siendo que esta persona abandonó el territorio, pues por estas circunstancias, ¿no? De una búsqueda de mejor calidad de vida. Otro de los casos es la doble nacionalidad, aquellos mexicanos que han obtenido por diversas circunstancias otra nacionalidad. Uno de los casos más sonados es el de Napoleón Gómez Urrutia, conocido líder sindical, el cual había obtenido la nacionalidad canadiense y que posteriormente, como ustedes, fue candidateado por Morena. Inmediatamente existió una impugnación al respecto y ello llevó a considerar si Napoleón Gómez Urrutia podía o no podía ser senador por tener doble nacionalidad. En el caso se consideró que bastaba la renuncia a la segunda nacionalidad para poder ser senador, ¿no? Pero fíjense, hay otros casos que han sido más interesantes, considero yo, porque pues en esos bastaba la renuncia, o se consideró que bastaba la renuncia, eh, como puede ser si una persona que pues obtiene la nacionalidad mexicana, teniendo una de origen, puede ser integrante de una casilla. El caso fue de pues, una ciudadana que quiso ser partícipe de un integrante de casilla y pues bueno, al hacer ahí sí un test de proporcionalidad, se consideró que esta persona podía participar en la integración de una casilla electoral. Y lo mismo sucedió en el caso de un consejero de un OPLE, una persona con doble nacionalidad, quiso participar, pues bueno, acceder al cargo de un consejero. En ese momento se consideró que, pues bueno, los requisitos, pues tal vez en sentido de la proporcionalidad, no eran adecuados y por lo tanto, pues bueno, estas personas podían participar como integrantes de casilla o como consejeros del OPLE. Sin embargo, fíjense, hay una cuestión que sí ha sido diferente en el caso de los mexicanos por naturalización, es decir, personas que nacieron en otro país y adquieren la naturalización mexicana, ahí sí hay un problema que, pues bueno, se ha considerado que estas personas no pueden ser, por ejemplo, diputados o senadores, porque, pues bueno, así lo marca a grado constitucional, así se marca a grado constitucional. En este sentido, pues bueno, aunque la Constitución considera que los tratados internacionales y esos instrumentos tienen una nueva dinámica, una nueva relación respecto de la propia Constitución o forman parte del bloque constitucional, se ha considerado que las restricciones que se hagan valer en la Constitución, pues bueno, está sí, podría decirse que son inamovibles, ¿no? Y por lo tanto, en el caso de estos cargos, se considera que no pueden ser aquellos mexicanos por naturalización. Esto, pues bueno, ha levantado, pues ahora sí que un debate, una polémica, si estos mexicanos deben o no deben participar, pues ya en el ejercicio de un cargo como puede ser una diputación o una senaduría, ¿no? Existen en ese sentido a nivel internacional diversos ejemplos donde pues sí existe la posibilidad de aquellas personas que obtienen la ciudadanía
participar, incluso la residencia, fíjense, el caso de la Unión Europea, ¿no? Que pues bueno, ya es muy particular por ser un estado supranacional, pero bueno, existen casos donde pues sí, es posible que las personas por naturalización después puedan obtener algún cargo político. Uno de los más famosos y por los cuales también encuentra detractor esta cuestión es el caso de Alberto Fujimori, cuya familia, pues bueno, venía de Japón, aunque me parece que él sí nació en... La verdad es que no conozco a profundidad, pero hay detractores por este tipo de situaciones, ¿no? Donde, pues bueno, inmediatamente que él es buscado, pues corre a Japón, pero bueno, como hay casos negativos, también hay casos positivos, ¿no? Y habrá que tomar en cuenta, pues, habrá que tomarlo en cuenta para el debate. En esta sentencia, en la sub-JDC 1171, incluso existe ese análisis internacional respecto de los casos en los cuales, pues, sí se permite que los naturalizados puedan acceder a cargos legislativos. Pero bueno, otro de los puntos es la legislación y derechos de los migrantes, así como acciones afirmativas. En este sentido, pues bueno, hay dos casos interesantes. El primero, respecto de la legislación y derechos de los migrantes, es el caso de la Asamblea Legislativa, bueno, perdón, ya no era Asamblea Legislativa, ahí ya era el Congreso de la Ciudad de México, el cual había aprobado pues la Constitución cuando se aprueba derivado de la reforma política de la Ciudad de México, se aprobaron figuras como fue este diputado migrante. Sin embargo, en 2019 se aprueba eliminar la figura de la diputación migrante. Y esto, pues bueno, se lleva a cabo ya pues la publicación en enero de 2020. Pues bueno, en este caso, pues se consideró que la figura pues era pues inviable por el costo económico que tenía el ejercicio de este tipo de derechos y también por considerar que pues estas comunidades no tenían o no debían de tener una representación tal como eran otros estados porque la Ciudad de México no tenía este nivel, ¿no? De migración o de representación de migrantes. Estos eran algunos de los argumentos. Sin embargo, como nosotros lo vimos respecto de acciones afirmativas, la cuestión no está en que si son una mayoría, ¿no? Estos grupos vulnerables o que se han venido a considerar vulnerables, sino de la representación que pueden tener debido justamente, aunque que sean minoría, pero pues bueno, a la necesidad de que puedan participar en los asuntos del lugar de su residencia de origen o donde todavía mantienen algún vínculo. Así, pues bueno, la sala superior consideró pues al menos 5 aspectos. Primero, que el TP, bueno, esa es la facultad de decidir. Segundo, que se estaba enfrente a un derecho humano esencial, ya que se trataba del reconocimiento de un derecho humano de carácter colectivo enmarcado en la lógica de derechos diferenciados en función de grupo. Tercero, que cualquier cambio o modificación que altere un derecho humano ya reconocido debe estar debida y reforzadamente justificado. Aquí lo importante es que en este punto es, no puedes, si ya se otorgó un derecho, no puedes simplemente así, boom, de un plumazo, desaparecer la protección de un derecho ya reconocido. Por lo tanto, si existe alguna alteración, debe estar debida y reforzado justificadamente, ¿no? Es decir, esta justificación debe ser reforzada y sobre todo debe tener razones suficientes y no solo pues una cuestión del coste de los derechos para suprimir un derecho que se ha obtenido, ¿no? Para representación de grupos que como vemos, aunque sean minoritarios, pues bueno, deben de escucharse en que no solo debe ser contramayoritaria. En algunos casos, pues bueno, la mayoría, pero en otros casos la participación o la deliberación debe contemplar a estas. Entonces fue un caso interesante porque pues ya se había dado la figura en términos legislativos, ya se había dado la aprobación y se quería echar para atrás, ¿no? Eh, pero pues bueno, ahí vemos que la sala superior se posicionó porque pues esto no podía ser simple y sencillamente a través de un decreto, ¿no? Había que dar una justificación reforzada. Otro de los casos, pues bueno, tiene que ver con la cuestión de las acciones afirmativas, ya lo habíamos revisado de alguna forma, y la necesidad de que pues se dé acciones afirmativas grupos dentro de los cuales se encuentran
pues los flujos migratorios, las días. Este asunto no lo vamos a ver a profundidad, pero se los dejo para que ustedes puedan consultarlo. Finalmente, yo les voy a recomendar una publicación, de nuevo, bueno, lo he hecho y de nuevo cuenta lo voy a hacer. Yo les recomiendo mucho que consulten la bibliografía perdón, la publicación es bastante superior. Eh, presenta un momento, Rosa, presenta su situación y hace incluso él, pues, un test de ponderación o pone a la luz del espíritu que considera que se encuentra en la Constitución y los tratados internacionales esta restricción. Fíjense, me gusta mucho su inicio, dice, es verdad que tengo dos patrias, una en la que nací y otra que elegí circunstancial, pero la nacionalidad es voluntaria y yo elegí ser mexicana. Es una persona colombiana, bueno, una persona que nace en Colombia, no es colombiana, aquí nos está diciendo que ya es ya mexicana, ¿verdad? Y después, pues bueno, su familia llega a vivir a México, eh, dice ella acá, ¿no? Se involucra, ¿no? En la vida y pues bueno, cuando quiere participar políticamente se encuentra con esta restricción, así que está muy interesante. Rosa, se llama, ¿quieres abrir el micrófono o nada más era la pregunta? Nada más era la pregunta, profesor. Ok, veo. Ok, está. Sí, mira, aquí te dejo la publicación, es esta que se ve en la imagen, se llama ¿Puede ser mexicana natural? ¿Puede una mexicana naturalizada ser diputada? Y fíjense, aquí les dejo ya la liga para que ustedes, ahorita que termine la, la, la presentación, pues puedan visitar la publicación electrónica. Pues bueno, conclusión, pues estos migrantes importantes como un grupo vulnerable que pues si bien ha abandonado el territorio mexicano por diferentes circunstancias como las que hemos, ello no por ello quiere decir que el Estado mexicano deje de hacia ellos, sobre todo porque pues bueno, si en algún momento esta migración que ellos tuvieron fue producto de la búsqueda de pues una mejor calidad de vida y derechos que les aseguraran lo mismo, pues el Estado mexicano debía garantizar aquello que en algún momento no pudo concretar y tal vez, pues bueno, ponerse de alguna forma a mano con su ciudadanía. Y bueno, ahora vamos a entrar a personas en prisión preventiva. Este caso me parece, este tema me parece muy importante. En otros diplomados lo abordo a mayor profundidad, este, pero pues bueno, aquí lo vamos a abordar un poco más. Cuando doy este tema, primero entro al tema de vulnerabilidad, como lo hice en, en, este, en, en estas sesiones. ¿Por qué? Porque yo sé qué tan difícil y qué tan complicado es en un país como el nuestro, con un tejido social que se ha visto afectado por el crimen organizado y por bueno, tantas cosas que vemos en los noticieros. Pensar que una persona privada de la libertad puede tener derechos, porque incluso se ha cuestionado sus derechos humanos, ¿no? Ya vemos, hay partidos políticos hablando, ¿no? De pena de muerte y demás, ¿no? Y es que, pues bueno, el sentir de la ciudadanía que se ha visto afectada por la violencia, pues sin duda alguna, pues guarda, ¿no? Pues este enojo, esta molestia, pues justificada. Sin embargo, yo les he rogado que pues también podamos ver el enfoque de las problemáticas que enfrenta nuestro sistema penal acusatorio. Y tienen que ver con que en muchas ocasiones, más que justicia, existe injusticia. Y ahí es donde, pues bueno, abordo la cuestión de que, pues, ay, no me gusta utilizar de qué, pero lo utilicé. Abordo la cuestión de aquellas personas que no han tenido su sentencia y todavía tienen la calidad de inocencia.
A estos es a los que de entrada nos vamos a referir en nuestro contexto. Hay otros países donde pues no importa la calidad que te, la pena o por las razones por las cuales esté cumpliendo una pena una persona, pueden votar los presos. Sin embargo, en el caso mexicano nos vamos a limitar a aquellas personas que no tienen sentencia y que todavía tienen esta calidad de presunción de inocencia. A esos son a los que nos vamos a referir. Les menciono que, pues bueno, existen diversos casos internacionales donde, pues, como Sudáfrica, ¿no? Donde todos los presos pueden votar, pero en el caso mexicano se encendieron las alertas por un caso muy en específico, dos personas que se reconocían como tzotziles y las cuales, pues bueno, señalaban que no se les había otorgado una sentencia después de 12 años. Imagínense, ¿no? Estar en prisión sin sentencia después de 12 años, ¿no? O sea, obviamente era una cuestión de litigio estratégico, porque pues estas personas habían señalado que el INE no les había otorgado pues su credencial se les había retirado la credencial de elector y que el INE pues no les había garantizado el derecho al voto. La cuestión de fondo no solo era, parece, ¿no? Pues la posibilidad de participar o de ejercer el voto, sino también de otros derechos vinculados con la credencial de elector y en sí mismo la razón de que no tuvieran una condena después de tanto tiempo, ¿no? Y pues ahí abrió la alerta respecto de pues estas personas y el artículo 35, fracción segunda. Pero bueno, nos vamos a detener en estos estándares internacionales porque, pues bueno, apela, ¿no? A las condiciones mínimas que deben de tener las personas que se encuentran en un tratamiento reclusivo, ¿no? Aquí se los voy a dejar, les voy a dejar esta publicación, lo que se les denomina como las reglas Mandela, las cuales pues son unos mínimos, ¿no? Y fíjense, nada más lo quiero retomar de rápido, porque en estas reglas Mandela se habla, ¿no? De los reclusos en espera de juicio que gozarán de la presunción de inocencia y deberán ser tratados de forma consecuentemente en dicha presunción. Y eso es que no se les considere como pues culpables, ¿no? O que tengan, ¿no?, la misma calidad en el presidio. Eso es muy importante porque viene desde estos instrumentos de interacción. Ahí les dejo casi todo lo que les reitero, que tomo en consideración como fuente, les dejo ahí siempre las ligas para que ustedes puedan consultar las publicaciones. Bueno, en el caso mexicano les decía yo, pues tenemos este problema respecto de, pues aunque tuvimos un cambio, ¿no? En nuestro sistema penal acusatorio, saben, ¿no? Que migramos, ¿no? De un sistema inquisitivo, ¿no? A este nuevo sistema y sin embargo seguimos teniendo deudas. Es un nuevo sistema que ya ni está nuevo, esa es la realidad, pero que sí sigue sin ponerse en marcha y sería como esto que decíamos de Gargarela, ¿no? Así que estamos hablando muchísimo de evolucionar, pero seguimos teniendo el mismo cuarto de máquinas, ¿no? O el mismo operador. Entonces, pues realmente ahí quedamos a deber respecto de pues los derechos humanos y cómo se da un tratamiento a las personas que están enfrentando el presidio, cosa que no es menor, porque enfrentar el presidio o finalmente, aunque se le declare una persona inocente, enfrentar un proceso es algo que deja marcado de por vida y no solo al individuo, sino que también a su familia, a su contexto laboral y incluso su entorno, ¿no? En el cual se está desarrollando. Esto es, pues, donde radica, donde vive, ¿no? Aquellas personas que lo conocen. Es algo muy complicado y que realmente, pues, afecta sin duda alguna a estas personas y sus rubros. Ahora, hay algo importante y tiene que ver también con que, pues, estas personas, ya que enfrentaron el presidio, pues, también enfrentan problemas posteriores respecto de, pues bueno, ya cuando quieren rehacer su vida, ya saben, o sea, pues una persona ya pues pagó su condena, en teoría no queda a deber. Sin embargo, pues lo que vemos es que la reinserción social es algo que no sucede y pues como lo vemos en este gráfico, menor reinserción es más reincidencia. Y dentro de la reinserción también tiene que ver el ejercicio de los derechos político-electorales, porque pues bueno, una persona que no puede ejercer esta participación también va a haber vulnerados. Y estoy hablando ya desde el inicio de la credencial de elector, que pueden tener de nueva cuenta su credencial de elector, como vemos por la importancia que tiene, pues
pues asegura que estos puedan respetarse de la mejor forma. Pero bueno, ahora sí, entra materia electoral. En materia electoral, el tema puede dividirse en dos apartados respecto de la suspensión del voto activo, ajá, esto es que podamos votar, tanto como el derecho al voto pasivo, y esto es que nosotros podamos ser elegidos, ¿no? Estas son las dos dimensiones. Respecto del voto activo, pues tenemos aquí algunos casos, se los voy a dejar, como puede ser el caso Hernández, Hueso Jaramillo, caso Pedrazo, en los cuales, pues bueno, tiene que ver con el hecho de que una persona, pues, se le puede emitir una credencial de elector hasta el hecho de que una persona, pues bueno, dice aquí la tutela al voto activo por estar sujeto a un proceso penal. Y fíjense, en este caso, pues lo que se ha determinado es que aunque una persona puede estar enfrentando pues un proceso, y si esta lo está enfrentando en libertad, pues puede tener derecho a este voto activo, esto es, a que pueda votar. En tanto, pues bueno, ahorita como lo vamos a ver, en tanto no, pues se determine ya una sentencia, pues es hasta el momento en el cual pues esta persona se le va a eliminar esta posibilidad de ejercer su voto activo. Pero pues bueno, esto nunca, no fue así, fue hasta muy recientemente que pues cambiaron las circunstancias. ¿A qué se debía? Pues que, pues imagínense una persona en prisión, aunque no se le hubiera pues dado una sentencia en contra, pues ¿qué sucedía? ¿Podía salir de la prisión para votar? Pues no, ¿verdad? O sea, tenía este problema físico en el cual pues las personas no podían ejercer el voto, pues porque se encontraban recluidas, por lo tanto, hasta en tanto pues estuvieran en libertad, podían ejercer este voto. Y así, pues bueno, se determinó, por ejemplo, esta jurisprudencia, la 39-2013, suspensión de los derechos político-electorales de ciudadanos, prevista en la fracción segunda del artículo 38 constitucional, solo procede cuando se prive de la libertad. Ese era el criterio que se daba por parte de la Sala Superior respecto de las personas que estuvieran enfrentando un proceso penal. Hasta en tanto no se les privaba de la libertad, podían ejercer el voto activo, ¿no? Continúa, y también la Suprema Corte se había posicionado al respecto. Fíjense, aquí está jurisprudencia 33-2011, derecho al voto se suspende por el dictado de auto de formal prisión o de vinculación a proceso solo cuando el procesado esté efectivamente privado de la libertad. Como veremos, esto ha cambiado, pero esto era lo que se consideraba, y pues sí, ¿de qué forma las personas ya privadas de la libertad podían, les digo, ir a la casilla? Pues no, era materialmente imposible. El otro enfoque tiene que ver con el voto pasivo, en el cual, pues bueno, si la persona puede ser votada, lo mismo sucedía hasta en tanto la persona no estuviera privada de la libertad o recibía una sentencia, esta persona, pues bueno, podía obtener este voto pasivo, podía ser electa. Ahora, también existía el supuesto que, pues, aquellas personas que estuvieran ahora sí en situación de fuga, pues ahí sí también se consideraba que se restringía el voto pasivo, ¿no? Entonces aquí les dejo esta jurisprudencia que tiene que ver con estas restricciones. Suspensión de los derechos político-electorales se utiliza por estar prófugo de la justicia, ¿no? Suspensión de los derechos político-electorales del ciudadano, tratándose de sanciones administrativas, solo procede cuando exista resolución firme. Esto era el criterio, por estar prófugo, por estar privado de la libertad o porque ya existía una sentencia, ¿no? Entonces, en estos casos era cuando se suspende el derecho al voto pasivo. Aquí cabe señalar que ya existe pues el debate respecto de si las personas, fíjense esto derivado de la cuestión de España, ¿no? Si las personas privadas de la libertad sin sentencia pues pueden ejercer el cargo. Ha habido algunos casos interesantes en los cuales pues bueno, personas que obtuvieron el voto popular se encontraron privados de la libertad. Sin embargo, pues al no poder tomar protesta, pues bueno, no podían ejercer el cargo, así que era su suplente aquel que tomaba el caso, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a entrar al
el caso que les mencionaba, que vino a cambiar el criterio de la sala superior y en términos generales que existía respecto de las personas privadas de libertad. Esto era que, pues, si estaban ya privadas de la libertad, ya no podían ejercer el voto activo. Como les había mencionado, en el sub JDC 352-2018, ¿no? Deriva de dos personas, Guadalupe González Hernández y Marco Luis López, quienes se adscribían como sotziles. Estas personas fueron privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social, el Cerezo, el Amate, en Cintalapa, Chiapas, ¿no? Derivado de diversas causas penales, ¿no? Ahora, ¿qué alegaban estas personas? Alegaban que desde el momento de su detención fueron torturados y no se les informaron en ningún momento y no se les informaron los motivos de su aprehensión mediante su lengua originaria, situación que se ha prolongado. Fíjense, yo había dicho 12 años, eran 15 años sin tener una sentencia que haya causado ejecutoria. O sea, 15 años privados de la libertad sin sentencia. Asimismo, señalaron que vivían en una situación precaria porque no contaban con visitas regulares y vivían en condiciones infrahumanas, procesadas por un delito que no cometieron. ¿Cuáles eran las cuestiones respecto de los derechos político-electorales que señalaban? Pues bueno, que fueron detenidos y se les retiraron sus credenciales de elector. Segundo, que pese a que no tenían una sentencia en su contra, pues estas personas no habían podido ejercer su derecho al voto. Y finalmente, pues se refirieron que en la situación en la que se encontraban debía imperar el principio de presunción de inocencia, puesto que no existía una sentencia que los hubiera declarado culpables. Estos eran pues parte de sus argumentos. Así pues señalaban que el Instituto Nacional Electoral había sido omiso para garantizar su derecho al voto, lo cual contravenía pues este artículo 38 fracción segunda y tampoco pues el 35, ¿no? Así como tratados internacionales. Ahora sí, ya cuando se entró al fondo del asunto, ¿cuál fue la precisión metodológica de la Sala Superior que iba a revisar únicamente la fracción segunda del artículo 38 de la Constitución? ¿Qué era esto? Pues dice, fracción segunda derivada de la sujeción a proceso por delito que merezca pena corporal, la que convencionalmente podría conceptuarse como una consecuencia accesoria de la sujeción a proceso y no como pena, sanción o medida cautelar, pues su naturaleza y finalidad no responden a la de estos últimos conceptos. Por lo tanto, solo se estudiaría e interpretaría la primera de las tres causas, que se refiere a personas que están sujetas a proceso penal, pero no han sido sentenciadas. Entonces fue la precisión que hizo la Sala Superior. Yo solo voy a examinar el derecho de estas personas procesadas sin sentencia y el derecho al voto activo. Eso es lo que se estudió. Y así, pues bueno, la Sala Superior presentó su justificación. Sustentó la tesis de que las personas en prisión que no han sido sentenciadas y se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia tienen derecho a votar. A mí esta sentencia me gustó o me pareció muy interesante, y sí, la verdad es que me gustó también cómo se presentó. Claro, tiene críticas, pero a mí me gustó mucho en términos de estructura, porque nos advierte un nuevo modelo de sentencia, que son sentencias claras y accesibles. ¿A qué me refiero? Que tienen una estructura que nos permite comprender cuál es el posicionamiento que va a tener la Sala Superior. Nosotros lo que vamos a observar es que nos presenta cuál es el problema, después cuál es el contexto, cuál es el problema y cuál es la posición que va a tener la Sala Superior y que, pues bueno, va a justificar, algo así como si fuera un trabajo académico de justificación de una tesis a aprobar. Entonces, eso fue lo que me pareció muy interesante de este modelo de sentencias, que bueno, podemos encontrar en esta y en otras, pero en esta me parece que es muy ejemplar. Pero bueno, vamos a continuar. Así, pues bueno, tenemos ya nuestro marco normativo, el principio de progresividad, etc., ¿no? ¿Cuáles fueron los argumentos de la Sala Superior para justificar esta posición de por qué las personas privadas de la libertad sin sentencia podían votar?
Dice, la Suprema Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia se constituye en derecho a las personas acusadas a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada. La privación preventiva de la libertad es una práctica que despoja a las personas de su estatus jurídico de ciudadanía, privándola de sus derechos políticos y de su participación en las decisiones relevantes de la nación, lo cual termina por despojarlas y excluirlas totalmente de la comunidad. Fíjense acá cómo viene el asunto de la exclusión. Las personas en prisión preventiva pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad por la carencia de un reconocimiento de su identidad ante la falta de documentos para identificarse y poder realizar otros trámites frente al Estado. La mayor vulnerabilidad reside en la pérdida del reconocimiento y ejercicio de los derechos. Por lo tanto, negar a las personas procesadas el derecho al voto debilita el empoderamiento de la ciudadanía para decidir y participar en la creación o modificación de leyes como aquellas que pueden mejorar las situaciones de vida dentro de las cárceles. Ante la necesidad de visibilizar a las personas en prisión, se ha interpretado de manera progresiva el ámbito jurídico de protección al voto de las personas en prisión. Y bueno, esto pues nos lleva a que se reconozca que estas personas, pues si bien tienen un impedimento material que les impide votar, ello no debe ser pues el argumento para que estas personas para que a estas personas no se les garantice el derecho al voto. Y por lo tanto, el Estado debía de cumplir con estas obligaciones. Era una cuestión de llevar o materializar pues el voto hacia estas personas. Por lo tanto, pues bueno, aquí me voy a saltar el voto particular de los magistrados. Esto se los dejo para que ustedes lo revisen. Por lo tanto, la sala superior, pues bueno, dio vista al Congreso para que se legislara al respecto, pero también al Instituto Nacional Electoral para que implementara el voto de las personas privadas de la libertad. Fíjense, hay una de las críticas más interesantes que existen es eh, la sala en este caso resolvió no solo en términos interpartes, es decir, para las personas que pues habían establecido, bueno, que habían pues hecho su demanda a través de este JDC, sino que fue erga omnes, con efectos muchísimo más amplios. Pues esto es un debate de si debió ser solamente para las partes, si pues bueno, tal vez la sala superior se excedió, pero también, pues bueno, sí era momento para posicionarse respecto de este grupo, y pues bueno, hay quien ve o vio de manera positiva el que la sala superior haya determinado este mecanismo. Ahora, ¿qué sucedió? Pues bueno, sí, el Instituto Nacional Electoral implementó una prueba piloto que ya se llevó a cabo, fíjense, aquí fue en el 2021, y pues esta es parte de la propaganda que nosotros vimos, ¿no? Así pues bueno, también hubo diversas fases del modelo de operación, hubo 3 fases: actividades previas a la jornada electoral, las actividades del voto anticipado y la programación de la prueba piloto. Así pues bueno, se establecieron los requisitos para la inscripción de las personas que quisieran votar estando en prisión sin sentencia. Se hizo una lista nominal de estos electores, ¿no? Que pues bueno, tenían esta suspensión, y pues bueno, se advirtió que no debían de tener una sentencia privativa de la libertad, y pues bueno, también debían manifestar su intención de querer votar. Estos eran los requisitos. Se emitió una convocatoria y las personas que quisieran votar, pues bueno, tenían que mostrar esta intención. Ahora también se eligieron, hubo una dinámica para elegir pues algunos de estos ceferesos, ¿no? Y que pues bueno, pudieran estar dentro de las diversas circunscripciones, teniendo pues diferentes poblaciones. Vemos que su mayoría fue varonil, hay uno que es el femenil de la cuarta circunscripción, y en el caso de la tercera circunscripción se denominó como varonil e intercultural, ¿no? Así pues, bueno, ya tenemos aquí el número de registros por Ceferezo, sí,
que pues bueno, quisieron participar. Como vemos en el de Sonora fue donde existió una mayor convocatoria con 773 personas y en Chiapas una menor con 300, no, perdón, en Michoacán con 351, ¿no? Así pues bueno, aquí vemos el modelo de la implementación de la segunda etapa, ¿no? En el cual pues bueno, las personas ya podían ir a votar. Estas actividades fueron del voto anticipado, esto quiere decir que las personas pues bueno, votaron con anterioridad a la jornada electoral, se les daba este kit, se les daba un instructivo, se les daba la boleta electoral, se les indicaba de qué forma podían votar para que estuvieran informadas cuál era la dinámica que debían de seguir para poder votar, ¿no? Estos son todavía pasos que siguieron ellos, se los estoy dejando. Y fíjense, aquí me gusta mostrarles esta imagen. Esto fue parte de la dinámica para que las personas pudieran en prisión ejercer su voto, ¿no? Ahí los vemos, ahí vemos, recupera una foto de una persona en ese ferezo, donde pues ahí vemos todavía como una persona, ¿no? Va con su carriola, ¿verdad? Para poder emitir su voto. Pues bueno, aquí estuvo la jornada anticipada, estos fueron los resultados, cuántos estiman participar, cuál fue la participación final y cuántos finalmente no participaron, ¿no? Totalmente. ¿Cuál fue el género mayor? Pues hombres, porque eran su mayoría, 757 y 141 mujeres, ¿no? Pues cuáles fueron los motivos de abstención, aquí lo tenemos, había personas que ya se encontraban en libertad, otras que se negaron a participar y una persona que había fallecido, ¿no? Entonces, esto es en términos generales lo que pues podemos ver de las personas privadas de la libertad. Digo, es un debate interesante, sobre todo por el contexto internacional. Ojalá pueda en algún momento compartir con ustedes esta sesión de personas privadas de la libertad. Es una de las sesiones que más me interesa, sobre todo por las experiencias internacionales que se tienen al caso, sobre todo el análisis de cómo también pues vamos a ver que pues esta migración que hemos tenido de un sistema inquisitivo a nuestro nuevo sistema penal acusatorio todavía da mucho de qué hablar en términos estadísticos. Y que pues a final de cuentas a veces no nos vemos como grupos vulnerables, pero sin duda alguna lo son. Ya es cuando se plantea quién realmente está tras las rejas, ¿no? Nos damos cuenta en verdad, mucha injusticia, ¿no? Ahí les recomiendo algunos documentales, ¿no? Pues desde Presunto Culpable, ¿no? A este último nuevo documental de los mismos autores, que también no nos advierte, o sea, en verdad, que te detengan, es cosa seria, ¿eh? Cosa seria, ¿eh? Entonces, toco madera, ¿no? Todos. Seguimos. Espero que, pues bueno, les digo, pueda compartir y ver más a profundidad el tema. Grupos vulnerables, personas de la diversidad sexual. Pues bueno, la comunidad LGBTI, pues como vemos, no siempre ha gozado, ¿no? Sí, claro, Minerva, es alexander.reyes@te.gov.mx. alexander.reyes@te.gov.mx. Aquí se los pongo, es rapidísimo. alexander.reyes@te.gov.mx. Sí, ahí se los dejo. Bueno, comunidad LGTBI, les decía, la comunidad LGTBI, pues bueno, es una comunidad que de entrada, ¿no? Pues ha tenido problemas de discriminación y de exclusión, no únicamente en términos sociales, porque como analizamos en la primera sesión, pues pues la exclusión no solo se da en términos macros, ¿no? Sino también en los núcleos, ¿no? En los núcleos familiares, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con pues una población que pues desde lo más íntimo hasta lo más social, pues ha visto mermados sus derechos y su actuar, ¿no? Pero bueno, lo que encontramos es que con el tiempo, pues los estados han ido reconociendo la protección que estas personas deben de tener, sobre todo porque
pues bueno, son sometidas en muchas ocasiones a circunstancias de violencia, de exclusión, mencionaba yo, y por lo tanto, pues bueno, se ha señalado que de entrada, pues los estados deben de proteger, pues los deben de proteger respecto de violencia, respecto de leyes que se los pueda tipificar como delitos. Ya veíamos el caso del Mundial ahorita, ¿no? Que es una cuestión de risa loca, ¿no? Esto de que la FIFA, según está en contra de ciertas circunstancias, como puede ser la homofobia, ¿no? Y le ha otorgado a Rusia, ¿no? Que tiene leyes contra la homosexualidad, y también Qatar, ¿no? Entonces, pues una cosa hay. Pero bueno, este tipo de leyes también se debe de prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, y se debe salvaguardar la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica de las personas LGBTI. Pero fíjense, algo interesante que quiero traer rapidísimo a colación es que las comunidades LGTBI se han desarrollado en contextos donde finalmente se les reconoce o se les, eh, ¿cómo decirlo? Se les da cierta aceptación, pero en circuitos muy específicos. Y esto existen estudios respecto de qué circuitos se considera que deben ser aquellos en los que puedan participar. Al menos en el caso mexicano, pues existen estos estereotipos de por qué estas personas deben de estar en ciertos lugares en específico, como, fíjense, cosa curiosa, ¿no? Una estética. Y sin embargo, pues no se veía así como con muy buenos ojos que puedan participar en otros lugares. Es más, el hecho de que una persona transgénero pueda llegar, ahora sí que, pues bajo su identidad, ¿no? A una oficina, es una cuestión, ¿no? Difícil, ¿no? Ahora imagínense lo que sea un representante popular que tenga este acceso a poder legislar. Híjole, ¿no? Es complicado, digo, nada más ahí lo pongo para el tamiz, para ir comprendiendo de qué va esto, ¿no? Y es que podemos estar inconformes, pero imagínense que, por ejemplo, a mí que me gusta vestirme de negro, a alguien le incomode demasiado que yo vaya de negro a todos los lugares, porque existe, ¿no? Una situación en contra del color negro, pues ¿no? Pero no nos pasa regularmente, ¿no? O sea, solo existe en ciertos aspectos. Bueno, aquí les voy a dejar este marco normativo, que fíjense, realmente no es tan amplio, aunque sí se reconoce, ¿no? La no discriminación y el trato, ¿no? No diferenciado. La realidad es que los instrumentos específicos para esta comunidad son los menos. Y hay algunos donde, pues bueno, se puede retomar, como este caso, ¿no? El de Atala Rifo y Niñas contra Chile, de la Corte Interamericana, donde se habla, ¿no? De que, pues bueno, la orientación sexual y la identidad de género, ¿no? De las personas son categorías protegidas por la convención, pero fíjense, ahí nada más se va señalando. Otro instrumento que me parece es el más relevante es de Yogyakarta o Yogyakarta, no sé cómo se pronuncia con precisión, pero bueno, ahí lo tenemos, pero que no es un instrumento vinculatorio, sin embargo, que sí se ha tomado como referencia al hablar de derechos de la comunidad LGBTI, ¿no? Y dentro de esta declaración de principios, encontramos este artículo 25, el cual habla del derecho a participar en la vida pública, es decir, no solo hacer en lo privado, que es un tema que las personas, por ejemplo, tienen cuando hablan de la situación por ejemplo, de países como Rusia, ¿no? Donde se dice, no, no, es que pues en lo privado no tienen ningún problema y no tienen por qué estar culturalizando, ¿no? De esta forma las personas. Pero fíjense, es que visibilizar es lo que realmente nos permite poner ahora sí que sobre la mesa los temas para que realmente pues no estemos generando exclusión o diferencias. Por lo tanto, pues estos principios de Yogyakarta pues plantean esta cuestión de, pues es que tienes derecho a participar en la vida pública, a ser público, a ser visible y visibilizar tus propios problemas. Bueno, el artículo dice, todas las personas que sean ciudadanas gozarán del derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos, incluido el derecho a postularse a cargos electivos. ¿Quién, si como lo veíamos con las personas en prisión, son aquellos que se encuentran en la comunidad, son los más indicados, sino otros, ¿no? Son los más indicados
para poder presentar las demandas o las situaciones de mejora que estén buscando para, pues, cambiar la situación de estos grupos vulnerables. ¿Quiénes sino los vulnerables son los que mejor se pueden representar a sí mismos? Bueno, entonces, así pues bueno, les dejo estos principios de Yogyakarta, pero pues bueno, lo que quiero llegar pues son a estos casos relevantes. Vamos a ver que pues bueno, dentro de los casos que tenemos, podemos enunciar aquellos que tienen que ver con cómo se representan las personas y uno de ellos pues es esta persona, Génesis Rafael López Ramírez. ¿Qué le sucedió? ¿Se acuerdan de este video que habíamos visto, ¿no? De la democracia en Colombia, ¿no? De una persona que llega y su creencia de lector no es la misma, ¿no? O no pareciera ser la misma persona, ¿no? Por la identidad que el individuo, ¿no? Tiene en persona y la que se presenta en su credencial de lector. Pero ahora imagínense tramitar como credencial de lector bajo estas circunstancias. Y bueno, este es el caso de Génesis. Él dice, acudió al módulo de atención ciudadana de su domicilio para realizar el trámite de corrección de datos para su credencial para votar. Para ello presentó una copia de la sentencia definitiva del juicio especial de levantamiento de acta para la concordancia sexogenérica. Las personas que pues tienen este cambio de identidad sexogenérica se les hace este juicio de levantamiento de acta que es similar al de las personas que son adoptadas, es decir, la acta anterior se cancela y se emite una nueva acta bajo estos nuevos parámetros, ¿no? En este caso de la identidad sexogenérica. Esta solicitud fue negada por ser extemporánea. Así, pues bueno, el actor se inconformó hasta llegar al juicio en el que se decidió que la modificación y la concordancia sexogenérica llevada a cabo en su acta de nacimiento implicaba hacer lo propio con su credencial para votar, ya que de lo contrario se comprometía la posibilidad de que hiciera efectivos sus derechos político-electorales. Así, la sala regional determinó que se actualizaba un caso de excepción a pesar de que la solicitud efectivamente era extemporánea. Bueno, como vemos, pues esta persona acudió al módulo en una fecha extemporánea a la emisión de las credenciales de lector. Sin embargo, pues bueno, se consideró que al estar en una situación de excepción, porque pues bueno, para empalmar la identidad sexogenérica de esta persona y sobre todo pues porque viene un proceso electoral, podía pues efectivamente emitirse o el Instituto Nacional Electoral tenía que emitir pues la credencial de esta persona. Y esto pues para que ya pudiera ejercer su voto bajo esta nueva identidad sexogenérica. Entonces esto es uno de los supuestos que se ha dado, ¿no? Incluso actualmente si nosotros entramos a la página de las credenciales de lector, lo que nos vamos a encontrar son diversos supuestos para la emisión de la credencial de lector. Y que pues bueno, nos van a anunciar, usted es una persona con discapacidad, es una persona en situación de vulnerabilidad, es una persona que no se puede trasladar, nos van a anunciar diversos supuestos y dentro de ellos también nos anuncian pues bueno, estos cambios, ¿no? Es interesante ya como la página del INE pues ha venido a pues dar solución a este tipo de situaciones. Bueno, otro de los casos es el de esta persona que se llamaba Leandro Barrientos Martínez, pero que él, pues bueno, quería que en la credencial de lector se le reconociera el nombre de Jacqueline Barrientos Martínez, es decir, el cambio de Leandro por el de Jacqueline. Sin embargo, en ese entonces la sala de Guadalajara consideró que no podía darse el cambio, ¿no? Porque no se hablaba de un sobrenombre, como sí se había dado en otros supuestos. Aquí lo que se hablaba era de un cambio de nombre, no de un sobrenombre. Por lo tanto, al no, pues estar, al no haberse dado el cambio respecto del acta de nacimiento bajo el juicio de levantamiento de acta, no podía darse este cambio, ¿no? Y por lo tanto, pues como en los demás documentos pues, estaba el nombre de Leandro, pues bueno, no se pudo hacer el cambio al de Jacqueline, ¿no? En su momento, pues esta persona consideró que pues no había sido justo porque pues todo el mundo la reconocía a ella ya como Jacqueline y no como Leandro y que por lo tanto, pues bueno, había ante la falta de reconocimiento de su nombre, ¿no? Pues
no había obtenido la votación que le fuera satisfactoria. Sin embargo, pues bueno, estos fueron los argumentos pues, para considerar que no podía existir este cambio de nombre en la boleta electoral. Finalmente, pues bueno, aquí vamos a ver un caso más reciente, es el sub JDC 304-2018. ¿Cuál es el contexto? El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca emitió los lineamientos en materia de paridad de género para el registro de candidaturas, los cuales, pues bueno, señalaban que las personas reconocidas mushes podían participar en lugares que, pues bueno, se consideraban para mujeres, ¿no? En este sentido, la comunidad mushe pues, podía estar representada en estos lugares, ¿no? Y fíjense, ahí dice, es importante señalar que la medida no establecía la creación de una cuota diferenciada, sino que su intención era permitir la postulación de candidatos intersexuales, transexuales, transgénero o mushes dentro de la cuota reservada para hombres o mujeres en función del género con el cual se identificaban. Esto llevó a que, pues bueno, un grupo de personas, ¿no? Pues bueno, se presentaran como mushes y que pues posteriormente fueran impugnadas dichas candidaturas, porque se consideraba que estas personas que se estaban autoadscribiendo como mushes no lo eran, y por lo tanto existía pues ahora sí que pues una presunción de fraude a la ley porque dichas personas estaban incumpliendo con pues la postulación a la cual debían de adscribirse realmente, ¿no? Entonces, esta sentencia, más allá del fraude a la ley que se dio por parte de estas personas y en las cuales se consideró que, pues bueno, se hizo un análisis, ¿no? De la situación de estas personas y se observó que, pues bueno, la comunidad no se les reconocía como mushes, que pues incluso en diferentes actividades pues no se enunciaban con el nombre o se adscribían con un nombre femenino, como era el caso de algunas personas que sí se encontraron como mushes dentro de estos registros, y por lo tanto, pues bueno, se les negó. Pero esta sentencia fue muy interesante porque sirvió para que la sala superior se posicionara respecto de la colisión de las cuotas, primero respecto de los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+. Segundo, pues para que se tuviera claridad respecto de la colisión de pues estas acciones afirmativas a favor de las mujeres, pero también de otros grupos de vulnerabilidad, como pueden ser los de esta comunidad que he venido enunciando. Y por lo tanto, pues bueno, la sentencia es rica porque nos va a plantear cómo pues posteriormente va a hablar de que pues bueno, deben existir cuotas diferenciadas y en dado caso quien debe de ceder los espacios no son las mujeres, sino los hombres, grupos que han sido pues mayormente representados tradicionalmente, ¿no? Entonces, no debían ocupar, pues en bueno, después se llegaría a la conclusión que no deberían ocupar lugares asignados a mujeres, sino respecto de los hombres. Pero por eso es importante esta sentencia. Fíjense, aquí yo nomás retomo ya de manera muy rápida, que pues bueno, la autodescripción sí es muy importante, se ha hablado de autodescripción, si esta debe ser calificada, no solo en términos de grupos de la diversidad sexual, sino también de comunidades indígenas, ¿no? Por aquello que decían, oye, pues es que hay gente que es bien ducha, ¿verdad? Y se quiere autoescribir para entrar, pues sí, efectivamente, ¿no? Pero respecto de estos grupos vulnerables de la comunidad LGBTI, se consideró que no deben exigirse a las personas transgénero cargas procesales irracionales o desproporcionadas. No obstante, es necesario que no existan elementos evidentes que resten certeza a la autenticidad de la adscripción de género. Yo creo que este criterio que se presentó aquí en esta sub JDC 304, mutatis mutandis, puede ser aplicable a otros casos, ¿ok? Entonces, sí son grupos vulnerables y hay más o menos lo que había preguntado Minerva o Rosa en la sesión pasada, ¿no? Respecto de la autenticidad, ¿no? Y habíamos hablado. Me parece que este posicionamiento de la sala superior, pues bueno, puede darse a otros casos similares respecto de otros grupos vulnerables. No se deben de exigir cargas procesales irracionales o desproporcionadas, pero tampoco deben de haber elementos, y dice aquí, evidentes que resten certeza a la autenticidad.
de la autoadscripción. Creo que esto es aplicable para otros casos, ¿no? Y que será aplicable para otros casos. Y también respecto de los espacios, creo que, pues bueno, el criterio es ese, ¿no? Quien debe de ceder son los grupos que preponderantemente se han visto representados frente a los grupos que sean vulnerables. Y esto es que, pues bueno, pues deben de existir cuotas diferenciadas para que, pues, no exista la posibilidad de que uno u otro ceda. Aunque hay algunos casos en los cuales sí ha habido colisión y se ha decantado por, en algunos casos, hacia la paridad, ¿no? Pero bueno, es un supuesto. Así que, pues bueno, aquí les voy a recomendar de manera rápida estas infografías son del blog del magistrado Felipe de la Mata, las cuales son bastante útiles. Ahí ustedes van a encontrar información rapidísima de casos que se está resolviendo la sala superior, cuál es la situación, qué sucedió, qué se resolvió y cuál es la postura del magistrado en el caso, ¿no? Entonces se las recomiendo mucho, son muy útiles, son así como para andar, ven que materia electoral es resolución, criterio, cambio, demás. Esto nos permite tener así que al dedillo qué está resolviendo la Suprema Corte y poder así que ya posteriormente con tranquilidad ir a revisar las sentencias y pues bueno, debatir con las mismas. Pero bueno, ahí nos vamos a saltar de estos casos. Niñas, niños, adolescentes, aquí me voy a ir bien en concreto. Fíjense, podemos hablar de la participación de niños, niños, adolescentes de manera muchísimo más robusta. Es real, o sea, la ciudadanía no se hace, en el caso mexicano, cuando la persona obtiene su credencial de elector de 18 cuando cumple 18 años, ¿verdad? O sea, no mágicamente es como una cuestión de ya sabe votar, ya sabe cuáles son las plataformas políticas, quiénes son sus representantes, cuáles son los órganos electorales, cómo se decía, o sea, eso no pasa mágicamente. Debiera ser un proceso muchísimo más amplio y que abarque diversas dimensiones. Ay, perdón, aquí no les puse la liga, pero hay una publicación muy buena sí conocen al maestro Rafa Caballero, ¿verdad? Ya les ha tocado clase con él, ¿no? Él ha tocado el tema justamente de la participación de niñas, niños y adolescentes en la democracia y ha planteado, pues bueno, las diversas dimensiones en las cuales debiera ser aconsejable que participaran esos jóvenes, es decir, formar esa ciudadanía, ¿no? A temprana edad, reconociendo la calidad el desarrollo que van teniendo los niños y que no es en esta situación de demérito de sus capacidades intelectuales, sino por el contrario, confiando en las mismas. Sin embargo, pues bueno, tenemos todavía pues problemática respecto a la formación cívica y también a la participación. Hay algo que traigo aquí a colación y es un ejemplo del cine, ¿no? Cuando nosotros vemos películas de los Estados Unidos o series, en más de una ocasión cobra notoriedad el proceso por el cual se va a elegir al presidente de la clase. Y entonces vemos cómo es constante que están hablando de la participación, incluso pues desde la escuela, ¿no? Y fíjense, es un proceso que se está enseñando desde pequeños, ¿no? A participar, a presentarse, a llevar a cabo una candidatura, a cumplir reglas del juego. Y pues bueno, asumir la decisión que se da en las urnas. Y digo, es en serio porque uno ve películas y es como muy frecuente ver esta situación, ¿no? El presidente en la clase, ¿no? Ahí vemos a Napoleon Dynamite, vean esa película, es un humor muy raro, pero muy bueno. Vean Napoleon Dynamite, y pues vemos ahí procesos electorales. Sin embargo, en el contexto mexicano no tenemos esta tradición de generar estas actividades. Claro, ya hay esfuerzos, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, está la Ludoteca Cívica Infantil, que se le llama Lucy, también tenemos en el tribunal, el tribunal infantil, a nivel local, pues existen esfuerzos también pues en los diversos OPLES, ¿no? Por generar esta ciudadanía, este conocimiento, ¿no? Participación cívica. Pero pues bueno, la realidad es que, pues con todo, pues no podemos hablar de la participación de las niñas, niños y adolescentes en política, pues más allá de estos ejercicios de formación cívica.
Ahora, ¿cómo es que ha cobrado notoriedad la participación de los niños para los órganos electorales? Pues decíamos, ¿no? Pues creando estas actividades de los órganos administrativos y en términos de lo que es el ámbito jurisdiccional de parte del tribunal, pues con casos que han llegado y que tienen que ver con la tutela de su personalidad de entrada. Aquí tengo el spot de de una niña que se llama Mariana, que es el ejemplo más añejo tal vez del tema. Eh, Supongo hay más casos de spots, pero este fue el que cobró cierta notoriedad para empezarnos a darnos cuenta de la responsabilidad que se tenía respecto a la participación de niños y niñas. Híjole, veo puros rostros jóvenes, ¿no? Puro chavo, ya tal vez no recuerden este spot, pero ¿alguien recuerda tal vez esta niña? ¿Oyeron hablar de ella? Digo, yo creo que... César. Yo sí lo ubico, maestro. De hecho, fueron, creo que de los primeros spots que alcancé a ver en mi adolescencia. Ah, mira, sí, efectivamente, ahí denme un segundito. Sí, efectivamente, son de los primeritos pues, ¿y saben por qué lo traigo a colación? Porque esta niña, pues resulta que pues participa, véanlo rapidísimo, dura 30 segundos. Tengamos una práctica de adultos. Es mucho pedir que los niños vayan todos los días a la escuela. No. Es mucho pedir que todos tengan servicio médico gratis. No, porque es un derecho, la salud, la vivienda y el trabajo. Y por eso los candidatos del PRD van a trabajar intensamente durante la próxima campaña. Y así sí gana la gente, porque el PRD apoya. Bueno, esta niña que se llamaba en los spots Mariana, ¿no? Pues participó con Jesús Ortega, ¿no? En esta campaña, ¿no? Del Partido Revolucionario, de la Revolución Democrática, ¿no? Y pues bueno, resulta que pues, simpático, ¿no? Pero pues posteriormente empezó a salir en diferentes spots. Ya en ese entonces, pues estaban las redes sociales poniéndose en marcha. Y lo que generó esta niña, pues no solo fue simpatía, sino que más bien también antipatía, a un grado en el cual, pues se empezó a hacer incluso una campaña en contra de la niña. Ya había incluso, pues, participación miren, fíjense que les repongo rapidísimo, videos malos, ¿no? Porque la edición todavía era mala para la época, pero ya veíamos videos malos. Aquí se supone que la niña está hablando. Y como estaba hablando, se suponía, ¿no? Que con quién estaba hablando, pues con estos personajes, ¿no? Pero eso no solo llegó a videos, o sea, en verdad se hizo toda una campaña en las cuales ya se hablaba, ¿no? De, esta niña me tiene hasta no, hasta copete, pero ya con palabras incluso altisonantes, perdón. Entonces ya era una cuestión de agresión incluso respecto de esta niña, ¿no? Ya era un odio, ¿no? Incluso hubo una campaña que llegó así un número como de seguidores, ¿no? 73,000 personas, una cosa así. Y pues bueno, en ese entonces, pues bueno, los procedimientos especiales sancionadores no se pusieron en marcha, ¿no? Pero, pues posteriormente sí, ya hablaríamos de, pues, la protección a la imagen de los menores, ¿no? Y bueno, todo derivó de un caso que llegó a la sala regional especializada, el CRE-PCC 121-2015, de un caso que se le denominó el Quien Pompo, ¿no? Ese era un spot, así se llamaba el spot, Quien Pompo. Y el caso, pues bueno, iba por otro lado, ¿no? Pero sí se advirtió que en ese caso se observaba la presencia o la aparición de niños, por lo que la sala regional especializada consideró que pues era necesario que se protegiera o se tutelara la imagen de estos niños, sobre todo porque, pues bueno, ya se había advertido en casos anteriores, pues lo que podía llevar a la aparición de un niño y que pues tuviera consecuencias a posteriori. Cabe señalar que son diversos los casos internacionales de personas o de niños, mejor dicho, que han aparecido en spots no únicamente políticos y que esto los ha llevado a estar marcados de por vida
por la aparición que han tenido en un spot o en un programa. Niños que incluso desean que desaparezca toda su imagen. De eso hay un caso de un niño alemán, ¿no? Que aparece en una propaganda, ¿no? Y que, pues bueno, toda su vida fue tachado, ¿no? Como un niño nazi. Y pues dice, pues es que yo era niño, ¿no? Y me pusieron ahí, o sea, yo no lo pedí, o sea, ¿no? Y toda la vida fue etiquetado de esa forma. Y bueno, en esta situación, ¿no? De estos ejemplos, se consideró que, pues bueno, conforme a lo señalado en la Constitución, que, pues bueno, requiere que todas las autoridades protejan o tutelan los derechos humanos, y en el caso, pues, el interés superior del menor, pues se consideró que debía existir de la aparición de los niños en promocionales con contenido político electoral. Por lo tanto, pues considero que, que debían existir al menos los siguientes elementos a verificar: el consentimiento del padre o madre, la manifestación del menor de querer participar bajo una opinión libre y expresa, y finalmente el consentimiento, ¿no?, de los padres que se hiciera llegar y, bueno, ratificarse por la oficialidad de línea o un fedatario público. Este requisito después, bueno, ya no se tomaría en cuenta, ¿no? Esto del fedatario, ¿no? Y, pues bueno, empezaron a aparecer muchos casos donde pues bueno, se advertía la presencia de niños, niñas o adolescentes, ¿no? Es más, incluso el tema ya ha dado para que la aparición de una persona pueda ser censurable si no se ha dado su consentimiento. Imaginemos que César o Martín o Minerva van caminando por la calle, ¿no? Y en eso pues existe una toma, ¿no?, de alguien que pues no les pide su consentimiento, y resulta que ustedes aparecen en el spot de un partido político del cual no simpatizan. Y no solo eso, que sucede algo circunstancial que los viraliza. Híjole, y entonces ustedes ya de la noche a la mañana son, ahora sí que la imagen de un partido político con el cual pues no están de todo de acuerdo, o no están en nada de acuerdo. Pues por lo tanto se ha puesto sobre la tele ya no solo la protección de la imagen de los niños, niñas, adolescentes, sino también de cualquier persona que pues así no quiera participar o no quiera no estar presente en algo, ¿no?, que de contenido político electoral, el cual no han dado su consentimiento. Pero bueno, continuando con esto, pues bueno, los diversos casos en los cuales empezaron a aparecer niños, imágenes de niños, niñas y adolescentes, pues llevó a que pues la Sala Superior pues estableciera alineamientos y posteriormente pues le diera parte al Instituto Nacional Electoral para que éste emitiera lineamientos para la protección de la imagen de este grupo. Aquí se los dejo, estos lineamientos, aquí les dejo la liga para que ustedes consulten, pero de entrada, pues bueno, los requisitos mínimos son el consentimiento por escrito de aquel que ejerza la patria potestad o la tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad o de su madurez. Ahora, ¿qué sucede en aquellos casos, ¿no?, donde, pues, fíjense, han habido partidos que dicen, es que yo contraté imágenes de archivo y pues no puedo obtener pues los requisitos que se me están solicitando? En ese caso, la Sala Superior ha considerado que lo que se debe de hacer es difuminar los rostros de niños, niñas o adolescentes que aparezcan, ¿no? En ese caso, pues entonces lo procedente es difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato identificable. Finalmente, pues bueno, también esto se ha trasladado a las redes sociales y se ha considerado que no solo aplican estas reglas para pues el modelo de comunicación política respecto de radio y televisión, sino también para las redes sociales. Y en aquellos casos en los cuales se difundan esta imagen, pues pueden ser aplicables medidas cautelares. Así que pues también los partidos políticos han visto pues una vía por la cual pues puedan impugnar algún spot por considerar que pues está ahí poniendo en riesgo el interior superior de la niñez. Y esto es, pues, en términos de las salas, de los casos que han llegado a la sala superior, en los cuales pues se ha tutelado pues este derecho a la imagen, ¿no?, que tienen los niños, a que se les garantice, pues bueno,
es estar fuera de este contenido político electoral cuando pues así no lo desean, y en caso de así desearlo, porque un caso es, que es diferente respecto a su participación tiene que ver el de es Yoagui, sí es Yoagui, ¿no? El del Movimiento Naranja, ¿no? Al cual, pues bueno, él pues, se dedica, ¿no? A cantar con su papá, tiene un grupo, y cuando, pues bueno, se le presentó pues la situación de pues, presentar, ¿no? Estos requisitos, el niño respondió muy bien, ¿no? O sea, ahora sí que de acuerdo a su desarrollo, respondió pues que sabe, tiene muy claro, quiere participar, lo que representaba estar en una campaña político-electoral, y pues bueno, él lo veía como una plataforma para su carrera, ¿no? Que tenía. Pero pues digo, es un caso específico en el cual, pues si es alguien que desea participar, ¿no? En una campaña electoral. Continuamos, grupos vulnerables, personas con discapacidad. Aquí, en este caso, pues voy a retomar tres sentencias, la CRE PCC 27 diagonal 2006 y la acumulada 28 2010, 16, donde, pues bueno, advertimos el uso de subtítulos. ¿Qué sucedió? Como saben, pues nosotros tenemos como un modelo de comunicación política que, pues bueno, en el cual pues se le reparte a los partidos políticos tiempos en radio y televisión. Ahora, respecto de los spots en televisión, se considera que de estos deben de cumplir con ciertos requisitos. Hasta antes de estos casos, uno de los requisitos que no se tomaba en cuenta era el uso de subtítulos. Entonces, todos los spots que se utilizaban en la materia, pues no tenían subtítulos. Sin embargo, en este caso se advirtió ya el uso inadecuado de la pauta por no acercar o implementar mecanismos de accesibilidad a personas con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, por lo tanto, a partir de este caso, pues bueno, se consideró que aquellos spots que no implementen los subtítulos o que no contengan los subtítulos, ¿no? Pues se considera que están violentando los lineamientos respecto del uso de tiempos en televisión, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí, pues todos los spots tienen estos subtítulos. Lo que considero la sala superior es que es necesario tener estos mecanismos de accesibilidad para que pues las personas con discapacidad visual, perdón, auditiva, puedan hacerlo. Ahora, fíjense, hay un tema respecto a estos mecanismos de accesibilidad que aquí no lo tocamos en algunas sentencias, pero que sí deben de advertirse, como es el hecho de los mecanismos que tiene que desarrollar el Instituto Nacional Electoral y los OPLES en los materiales. Como se sabe, pues diversas personas con algún tipo de discapacidad, pues bueno, van a ejercer su voto, y por lo tanto es necesario que también pues los instrumentos que se encuentran en las casillas puedan permitirles pues ejercer su voto con pues de manera satisfactoria, ¿no? Así que pues tenemos ahí diferentes instrumentos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se desarrollen boletas, ¿no? Con lenguaje braille, esto pues es muy importante, ¿no? Para que las personas que pues tienen debilidad visual pues puedan votar, pero también incluso hay instrumentos como yo cuando trabajé para el Instituto Electoral del Distrito Federal veía instrumentos como era un sello, ¿no? Que tenía pues como una liga, ¿no? Y que podía ponerse en las extremidades de las personas, pies o manos, y con la persona pues bueno podía ponerse el sello, ¿no? Y pues bueno impactarlo ya con la extremidad que tuviera, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismos también, y pues bueno, contemplar dentro de eh, el lugar, bueno, los elementos que debe de tener el lugar donde se instalará la casilla, pues una rampa o que sea accesible sin ningún problema para las personas que se encuentran en silla de ruedas, ¿no? A su vez también, pues fíjense, la urna electrónica que en algún momento tuvo impulso hace unos 10 años, ¿no? Pues después se estancó el tema, contemplaba también instrumentos auditivos o de ayuda a personas con algún tipo de discapacidad para que éstas pudieran utilizar la urna y pues bueno, no hubiera algún impedimento
en el uso de la tecnología que no les permitiera realizar su voto, ¿no? Entonces, ahí hablamos también de cómo pues estos mecanismos de accesibilidad deben de contemplarse en diferentes aspectos, no solo respecto a estas campañas electorales o la posibilidad de votar o ser votado, sino también de cómo se puede, digo, de la posibilidad de votar, ¿no? Estos instrumentos que faciliten, ¿no?, a las personas con algún tipo de discapacidad la realización de su voto. Incluso, ¿no?, hasta las mamparas deben de tener un amplio para que las personas pues que estén en silla de ruedas puedan acercarse sin ningún problema, además de que pues existe la preferencia en fila, ¿no?, para que pues incluso las personas que quieran tramitar su credencial de elector puedan tener así que un paso, puedan acceder primero, ¿no? Y no tengan algún problema, ¿no? Pero bueno, ya continuando con asuntos que ha resuelto la Sala Superior, tenemos el sub AG 40-2018, donde pues bueno, un ciudadano con discapacidad visual solicitó su inclusión en la lista plurinominal, y esto es una cuota específica para que pues bueno, esta persona en esta situación pudiera acceder pues mediante esta lista plurinominal. Más allá del caso en el cual pues lo que decidió la Sala Superior fue regresarlo al partido político, él era del partido Encuentro Social, para que se resolviera primero en el orden interno y después pues bueno, ya pudiera darse parte al tribunal, es decir, se agotara la vía intrapartidista y posteriormente, dado caso de ser la situación, pues bueno, ya pudiera judicializarse. Lo que me parece aquí más relevante es que se habló de una notificación accesible. ¿Y a qué nos referimos con notificación accesible? Pues al hecho de que, pues bueno, a esta persona se le notificara, pero debido a que tenía pues una discapacidad visual, la notificación pues no simplemente fuera como en otros casos donde tal vez si la persona no se encontraba, pues bueno, se pegara ahí la notificación o se le entregara un documento. Aquí lo que se haría sería que se le leería la notificación para que ésta se diera por efectiva. Es decir, que se le facilitara a la persona el contenido de la resolución o de lo que se le estaba notificando, leyéndosele. Es decir, una notificación accesible, que fuera accesible a las circunstancias de la persona, en este caso, pues la cuestión visual, ¿no? Entonces, esta sentencia cobra relevancia por este tipo de notificación. Recordemos que también existen sentencias accesibles, aquellas o el lenguaje fácil, aquellas en las cuales pues la Suprema Corte de la Nación o el tribunal pues hacen una sentencia en la cual pues bueno, se lee pues ya no en la estructura tradicional, sino que pues la estructura permite a la persona comprender con facilidad y con sencillez cuál es el contenido de la misma, ¿no? Y que pues posteriormente esta, ya de ser el caso, pues pueda leer el contenido ya en compañía de alguna persona que pueda instruirlo respecto de el contenido. Pero bueno, esta es una nueva modalidad que se ha dado, ¿no? De notificaciones accesibles o de sentencias fáciles para que las personas también con algún tipo de discapacidad mental pues puedan comprender el contenido de lo que se les está presentando. Finalmente, pues el subrex 1150 diagonal 2018, colisión discapacidad versus género, pues aquí se dio pues que una persona con discapacidad, pues bueno, quería entrar, ¿no?, por la vía de una cuota, pero a su vez, pues bueno, estaba una cuestión de género. Sin embargo, pues bueno, en esta condición de colisión, lo que sucedió es que la Sala Superior, pues bueno, consideró que pues el lugar que debía ocuparse en la lista que estaba en disputa correspondía al género femenino y por lo tanto, pues bueno, debía de ser pues de este género. Y como la persona con discapacidad que se apuntaba en este caso era hombre, pues se optó por que el género fuera el que ocupara este lugar. Ahí, pues bueno, lo que tuvimos fue una aparente colisión entre discapacidad y género. Sin embargo, pues bueno, se valoró la cuestión
cuál era el grupo que correspondía a la inclusión en la lista correspondiente. Entonces, estos son algunos casos, ¿no?, que se han resuelto respecto de personas con discapacidad, y también, pues bueno, ya he enunciado algunos casos respecto de la materia administrativa, ¿no?, que pues también van buscando el ejercicio del voto activo de las personas. Finalmente, pues bueno, ya estamos entrando al último grupo. Esto es adultos mayores, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? Fíjense, me parece muy interesante aquí traer a colación la agenda gerontológica de la democracia que ha enunciado el doctor Luis Octavio Vado Grajales, también compañero, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral, el cual, pues bueno, nos ha hecho reflexionar respecto de la importancia de los adultos mayores en nuestra democracia. Les dejo aquí la conferencia, no la vamos a ver, simplemente quiero enunciar esta agenda gerontológica. Ahora sí, ¿de qué va esta agenda gerontológica? De entrada, pues el doctor Vado pues ha señalado que la población mexicana está enfrentando una curva, ¿no?, de pasar de ser una población joven a ser una población de adultos y de adultos mayores. En este sentido, pues es necesario que la democracia pues observe las necesidades de estos grupos, porque pues bueno, eso nos va a llevar a tener otras prácticas, otras dinámicas en el ejercicio de nuestra democracia. Y dentro de estas prácticas o dinámicas, pues él encuentra de entrada que pues bueno, la accesibilidad que van a tener las personas al momento de querer emitir su voto. Yo les mencionaba la sesión pasada que, por ejemplo, yo enfrento un problema que tiene que ver con mis huellas dactilares de la mano derecha, no sé por qué, pero de la izquierda no. Afortunadamente ahora ya puedo ponerlas de la mano izquierda, ¿no? Pero en algún momento yo presentaba mis huellas dactilares y era una cuestión de que no se reconocían mis huellas, ¿no? Y por lo tanto, si quería cambiar, fíjense, una ocasión me pasó, les platico rápido, fui a cambiar a la telefónica que me corresponde, la compañía de telefonía que me corresponde, que fue a cambiar mi teléfono. Pues resulta que por más que yo quisiera comprar el teléfono, no lo podía comprar porque no se detectaban mis huellas dactilares. Entonces, a lo mejor era una cuestión menor porque decían, pues un teléfono, pero bueno, imagínense un teléfono en este momento, pues llamados del trabajo, grupos, todo, ¿no? Correo electrónico, o sea, es la vida en la actualidad. O sea, me la pasé todo el día, se los juro, desde que abrieron hasta las 7 de la tarde, que me pudieron dar un teléfono porque no se leían mis huellas. Y tuve que pasar por todos los cubículos. Y esto, fíjense, no es cuestión solo de la juventud, de los adultos mayores. Con el tiempo, los trabajos, las actividades, los llevan a que las huellas dactilares se vayan borrando, vayan cambiando. Y pues la verdad es que también nos lleva a problemas. Decíamos, para la credencial de lector también necesitamos nuestras huellas. Para hacer un trámite bancario, que actualmente se supone que ellos trabajan con la base de huellas dactilares del Instituto Nacional Electoral, necesitas tener bien tus huellas. Entonces, o sea, no es cosa menor esta de que la edad nos va a llevar, ¿no?, a repensar la forma en la que vamos a poder participar. O sea, los adultos mayores, pues en algún momento, pues que seremos todos, ¿no? En algún sentido, hasta Minerva, Rosa, César, todos, ¿no? Que se ven bien chavos, pues algún día vamos a ser adultos, y por lo tanto, pues bueno, vamos a tener otras condiciones, incluso en la accesibilidad para poder ejercer el voto, en la forma en la que se presenten. Fíjense, la verdad, miren, acabo, les presumo, estoy estrenando lentes, pero ¿saben qué? O sea, ya también me pasa que hay cosas que no veo. Entonces, ahora sí que la boleta, pues también tendrá que irse adecuando a esta necesidad de visibilidad, ¿no? Y no solo para las personas, decíamos, ¿no?, con disminución visual, ¿no?, que ponen a lo mejor con lenguaje braille, ¿no? Sino pues para todos aquellos que no leemos y no es Arial 14. Porque yo así trabajo, ¿no? O sea, yo trabajo en Arial 14 y ya cuando tengo que entregar algo, ya lo hago Arial 12, ¿no? Y le pongo Arial 14 espacio y medio. Y así, pues bueno, se van a tener que adecuar estos instrumentos para que las personas mayores
pues puedan participar, pero fíjense también respecto a la calidad que tenemos como adultos, que tendremos como adultos mayores. Porque, pues bueno, como sabemos, pues en ocasiones la disminución de nuestras capacidades se va a dar y también intelectuales. Y esto es, bueno, hasta qué momento pues las personas podrán participar o será adecuado que participen. Sí, pues bueno, que se presten a malas prácticas, ¿verdad? La participación. Y como vemos, ¿no? Los adultos mayores son el foco, ¿no? De diversas políticas públicas desde hace ya varios años. O sea, no es cosa menor. Para nuestra democracia, la tercera edad no es cosa menor. Es algo complejo y que debemos de empezar a aprender. Pero también fíjense, hay otro instrumento, otro tema que nos está hablando y es el instrumento respecto de la consulta informada, no solo para pueblos y comunidades indígenas, sino también para personas mayores, que se les pueda consultar, ajá, respecto a diferentes temas democráticos en acorde a sus circunstancias particulares. Eh, Por lo tanto, pues bueno, como vemos, sí hay una agenda amplia, vasta en diferentes temas de cómo participaremos, ¿no? Hasta qué edad podremos ser votados, ¿no? Las dinámicas a través de las cuales, pues bueno, vamos a requerir necesidades especiales para poder ir a ejercer nuestro voto, que los instrumentos por los cuales que utilicemos para votar sean adecuados para este grupo y también, pues bueno, que se sigan tutelando nuestros derechos. Hay un tema que está ya ahí de refilón y tiene que ver con los derechos laborales de las personas. ¿Hasta qué edad podemos ser consejeros, podemos participar, ¿no? En actividades. Hay un caso de una persona, ¿no? Que como adulta mayor, pues fue despedida porque se consideró que ya no podía realizar sus funciones como capacitador. Esta persona, pues bueno, había sido contratada en otros procesos, demás, etc., pero llegó un momento en el que, pues se consideró que ya no podía ser capacitador por su edad. Entonces ahí también, pues estamos hablando de la vulneración de un derecho laboral. Nos hacemos grandes y ya no podemos trabajar, pues a lo mejor, pues tenemos imposibilidades, ¿verdad? Ya no nos responde igual la pierna, la cadera, además, ¿no? Pero, pues también, ¿no? La garantía que tengan los adultos mayores para poder seguir participando en actividades laborales, ¿no? Que a final de cuentas, pues, si alguien quiere trabajar es porque necesita el sueldo, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se presenta. Les recomiendo muchísimo que le echen ojo a esta agenda gerontológica que está presentando el doctor Luis Octavio Vado. Incluso si pueden escucharlo hablar del tema, resulta muy, muy interesante, la verdad. Es una persona, como ustedes saben, pues con muchas ideas. Es un compañero extraordinario, se aprende siempre muchísimo de él. Y además que es una persona maravillosa, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo. Aquí voy a parar con la presentación. Este es de nueva cuenta mi correo electrónico, alexander.reyes@t.gov.mx, por aquello que no lo llegaron a notar, se les pasó de más. Lo de arriba es mi cuenta de Twitter, donde también, si existe alguna duda, además, no soy tan activo, la verdad, a veces llego cuando ando buscando sentencias o leyendo, ya saben, ese bonito hábito de leer sentencias, ¿verdad? Que no se debe de quitar. Llego a leer sentencias, bueno, algo que me parece interesante, comparto criterios, demás, pero cualquier cosa, de todas formas, es una vía la cual pues me puedo comunicar, se pueden comunicar conmigo si así lo desean, alguna pregunta, comentario, estoy a su completa disposición. Ya saben, yo soy un servidor público para servirle a ustedes, ¿no? A mucho gusto. Ese es mis datos generales, ¿no? Bueno, aquí voy a pausar ya la presentación, nada más ya para terminar. Bueno, les agradezco muchísimo. Lo que he tratado de presentar alrededor de estas 3 sesiones tiene que ver con que, bueno, los grupos vulnerables, ¿no? Algo que debemos de comprender es quiénes son y por qué están en esa situación de vulnerabilidad.
Sí observamos que existen otras razones por las cuales alguien pueda ser excluido, pero las que nos interesaron en este caso son aquellos que, pues bueno, por diversas situaciones estructurales, coyunturales o particulares se encuentran en una situación de desventaja. Y por lo tanto, pues bueno, es necesario que nuestra democracia los contemple, otorgándoles herramientas efectivas que no solo enuncien los derechos, sino que también los hagan efectivos. De nada sirve que un estado enuncie derechos si no los va a hacer efectivos. La importancia o la riqueza de una democracia para que ésta realmente pueda denominarse así, tiene que ver con algo que yo he denominado complejización de la democracia, darle valor sustantivo a todos los elementos que se encuentran en ella, que realmente las instituciones sean efectivas, que realmente se cumplan, ¿no?, las promesas que ésta tiene para no quedar ahí como obvio, y en ese sentido que también sea efectivo y real el acceso a los derechos por los grupos, cualquiera que sea, ¿no? Pues finalmente todos estamos en la democracia, pero sobre todo de aquellos que por alguna circunstancia les he mencionado, pues bueno, tengan realmente los elementos para poder participar efectivamente. En este sentido, pues bueno, hemos visto que las acciones afirmativas, pues son una de las herramientas con las cuales los estados, pues bueno, han podido otorgar herramientas largas, fíjense, no solo la herramienta corta, la herramienta ahí, ¿no? Sino herramientas largas que están sujetas a la obtención de objetivos, ¿no? Y bajo esta obtención de objetivos es bajo la idea en la que se seguirán implementando. Entonces, estas acciones afirmativas son herramientas que van o tienden, quieren posibilitar la eliminación, pues bueno, de estas barreras a las que se encuentran en sus objetivos. Hemos observado, pues bueno, algunos casos en los cuales, pues bueno, las autoridades administrativas, electorales y también, pues, judiciales, el caso de la sala superior y las salas regionales, la sala especializada del TPJF, han tutelado los derechos de estos grupos, de estas minorías. Como vemos, el tema es bastante complejo, bastante amplio, da para revisar, incluso a veces sentencia a sentencia, para considerar si fue adecuada o no fue adecuada la decisión, pero sobre todo los fondos, cuáles son los argumentos de fondo, cuáles eran los derechos a tutelar, si se tutelaron efectivamente, si se quedó a deber. Y fíjense, no solo en estos temas de política, a mí me parece que aquí es donde ya hablamos de algo más sustantivo en nuestra democracia, que ya va más allá de cuestiones de elecciones de un partido, de un color o de otro, sino que tiene que ver con el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Entonces, eso es lo que me parece muy, muy rescatable. Espero poder en alguna otra ocasión, pues, adentrarme en mayor profundidad con estos y poder tener un debate pues muchísimo más amplio. Yo les agradezco muchísimo. Si alguien tiene alguna participación, alguna pregunta, pues todavía nos quedan 3 minutitos antes de que el partido venga. Por favor, Minerva. Gracias, buen día. ¿Qué pasa si un pueblo o comunidad indígena expulsa a alguno de sus miembros de esa comunidad con respecto, obvio, a los derechos político-electorales? Muy interesante tu pregunta y eso es fundamental. Recuerden que aunque el Estado mexicano reconoce los sistemas normativos internos o sistemas por usos y costumbres, se les puede denominar de las dos formas, pero en materia electoral se les ha denominado sistemas normativos internos. Estos deben de estar también armonizados con nuestro orden constitucional y convencional. Por lo tanto, si existe alguna exclusión, como puede ser de las mujeres, pues se debe de buscar la armonización de pues estas situaciones, ¿no? En las cuales pues no se puede justificar de, es que así lo hacíamos históricamente, ¿no? Es que aquí las mujeres no votan, es que aquí las mujeres votan por el marido, no, pues no. O que vamos a excluir a aquellos que llegaron después a la comunidad, pues sí, pero también no, pues, porque a veces resulta eso, que hay comunidades que dicen, no, pues es que fíjense que llegó este fraccionamiento y no es del pueblo originario y demás, y entonces ellos no pueden votar, ¿no? No pueden participar porque aquí los que van a votar son los primeros que llegamos. No, 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 no. Hay que armonizar respecto a nuestro marco y donde todos, finalmente, democracia, podamos participar. Entonces, esta exclusión se debe considerar inválida.
porque pues bueno, no está en armonía con nuestro orden constitucional y nuestro, pues ahora incluso nuestros principios democráticos, en los cuales algo que es importante es la equidad y la paridad, la importancia de la paridad y la participación de todas y de otros grupos, ¿no? ¿Sí, Minerva? Sí, es que me quedó la duda porque el amparo en revisión 1041 del 2019 expulsaba a ciertas personas de la comunidad. Bueno, ya la Corte resolvió, bueno, perdón, se resolvió, si mal no recuerdo, que no las podían expulsar del territorio que abarcaba la comunidad, que deberían ponerlas un poquito más lejos ellos, ¿no? Pero no menciona o yo no leí qué pasaba con esos derechos político-electorales. Digo, en el caso que quisieran ser algún candidato por esa vía. Sí, mira, hay larga línea jurisprudencial respecto de estos casos. Incluso, mira, de rápido te voy a recomendar, que no es específico el caso, pero sí te voy a recomendar un artículo del magistrado de la Mata que se llama Generaciones de Derechos Político-Electorales. Mándame un correíto y yo te mando esa lectura. Y también respecto de, pues, esta larga tradición de circunstancias, han pasado muchísimas cosas respecto de usos y costumbres, ¿no? Hay muchísimos casos, pero mándame un mensajito y te mando ahí algunas lecturas que te pueden servir, te pueden ser de Muchas gracias. tu utilidad, Gracias. ¿vale? Bueno, ¿alguien más quiere participar? Bueno, siendo así, yo les agradezco muchísimo, ya nos seguimos un poquito y yo les agradezco muchísimo el haber compartido estas 3 sesiones. Estoy a su disposición de nueva cuenta para cualquier situación, les agradezco. Y bueno, que tengan una excelente semana donde ya le ganamos un día, ya es martes, ¿va? Muchas gracias. Y ya saben, bueno, griten gol, ¿no? Si pasa, ojalá, ¿no? Bueno, nos vemos. Gracias, buen día. Hasta luego, cuídense.